Puentes, programa de la GIZ, Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo, que muestra las historias o visibiliza las historias de los expertos retornados del programa PMD, Programa de Migración y Diáspora. Una invitada muy especial, ella es la doctora ingeniera Isabel Cristina Pérez Blanco. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida al programa. Hola Samuel, buenos días. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, pues nos encantaría que en este programa podamos conocer un poco más de tu historia profesional, ya que eres experta retornada, y nos gustaría comenzar con esta pregunta: ¿dónde nace tu pasión por la ingeniería electrónica? Bueno, pues desde el colegio a mí me gustaban mucho las materias que tenían que ver un poco pues con matemáticas, con física, con química, ¿no? Entonces siempre como que mi idea estuvo en estudiar una ingeniería. Aunque siempre, curiosamente, en los exámenes que nos hacían para ubicarnos un poco profesionalmente, siempre mis resultados eran hacia las áreas de la salud, como medicina y eso. Sin embargo, como que en mi corazoncito siempre llevaba ese anhelo de ingeniería. Entonces, una vez terminé el colegio, estaban acá en Bucaramanga, pues donde yo nací, donde vivo, abriendo las carreras de ingeniería electrónica, y fue como un momento donde, uy, qué chévere estudiar eso, ¿no? Que era en ese momento una novedad. ¿Cómo llegas a conectarte con Alemania? ¿Existía ya alguna pasión, entendiendo que, digamos, en Alemania la ingeniería puede ser, digamos, uno de sus puntos fuertes en lo que refiere al desarrollo? ¿O Alemania nunca lo habías visto, no lo habías pensado? No, realmente nunca ni siquiera había considerado la posibilidad de ir a estudiar al extranjero, porque recién me gradué, quedé embarazada, entonces pues ya con mi hijo era un poco difícil contemplar esa opción de irme al extranjero ya con un hijo. Entonces, digamos que eso apareció así como una posibilidad muy concreta y me la propuso mi jefe en ese momento. Yo trabajaba con una universidad y ellos fueron los que me propusieron ir a hacer maestría inicialmente a Hamburgo, y en ese momento, bueno, Alemania en general, y pues ya mirando fue a Hamburgo donde estuve haciéndola. De pronto sí, anteriormente a eso yo había estado en Londres haciendo curso de inglés, entonces eso como que me abría un poco como la disposición, ¿no? A vivir en el extranjero, como a no tener miedo, y ya las cosas se dieron. Y recuerdo que lo primero que le dije a mi jefe fue, bueno, si me puedo ir con mi hijo, sí. Entonces ya en ese momento el programa cubría familia, o sea, no solamente el becario, sino también su familia. Entonces, así de esa manera me llegó la oportunidad. ¿Y cómo fue llegar a una ciudad como Hamburgo? ¿Con qué alemán llegabas? ¿Y cómo fue la adaptación? Bueno, sí, eso fue un poco complicado porque en el momento en que me concedieron la beca ya solamente tuve oportunidad de hacer un mes de alemán en Berlín, y pues durante ese mismo mes ya tuve que buscar alojamiento, todo en Hamburgo sin conocer a nadie en ese momento y pensando pues que ya al final de ese mes llegaba mi hijo. Entonces fue pues una tensión bastante grande, pero pues digamos que pude viajar a Hamburgo y buscar una buena opción de alojamiento, pues no, en un apartamento no tan pequeño para poder estar un poco cómoda con mi hijo. Y, y ha sido una experiencia muy edificante para los dos. Después de la maestría, pasaron solamente 2 años para que comenzaras el doctorado, que lo hiciste en Saarbrücken. Cuéntanos un poco cómo fue la maestría y cómo se hace salto al doctorado. Bueno, durante la maestría fue en un programa internacional, entonces hice toda la maestría con las clases en inglés y sí, en general mis compañeros en ese ambiente se hablaba siempre en inglés. Em,
tomaba cursos con muy pocos compañeros porque estaba en la maestría de microsistemas y microelectrónica y el fuerte ahí en la universidad era un poco más como la parte de economía, de finanzas, entonces éramos muy pocos, pero fue muy edificante, me sirvió muchísimo. No fue inmediatamente que empecé el doctorado, cuando terminé la maestría volví a Colombia y estuve buscando oportunidades, pues, de poner en obra todo eso que había aprendido. Y como trabajaba con la universidad, pues, me preocupaba mucho como por motivar a los estudiantes, a hacer un posgrado ya una vez terminara la universidad, como a mirar un poquito más allá, ¿no? No quedarse en acá como tan encerrados. Y pues estando en eso, entré en contacto con una empresa y resulta que en esa empresa necesitaban una persona que tuviese experiencia en Alemania para ir a hacer doctorado y son ellos quienes me proponen en ese momento regresar a Alemania y arrancar con el doctorado. ¿Qué fue eso, lo que más te sorprendió de estudiar en Alemania con respecto, digamos, a esos nuevos conocimientos que estás adquiriendo en un país, obviamente, que es distinto? Bueno, digamos que en general yo podría decir que el nivel de, no sé, de conocimiento o de alcances en las carreras, o por lo menos en la ingeniería electrónica, porque en ese momento yo estaba haciendo maestría en microsistemas y microelectrónica, ¿no? Entonces, digamos que era en la misma área y, o sea, si yo me comparo con mis compañeros alemanes, de la maestría, pues digamos que no es que hubiese una gran diferencia. em, Pero lo que sí es una realidad es que nosotros acá estamos muy acostumbrados a ir a la práctica, ¿no? Entonces yo durante la carrera tuve muchos laboratorios de muchas materias, eh, y mientras que en Alemania es un poco más teórico, profundizan más en los conocimientos. Es mi manera de ver, no sé si de pronto, no sé, o sea, nunca he hecho encuestas ni he revisado todas las universidades de Alemania, pero en mi experiencia personal me pareció que fue así. Entonces, ya cuando yo estuve allá involucrada, pues inicialmente con la maestría y después con el doctorado, sí veía que tenía como una desventaja en esa parte de la teoría, de la fundamentación teórica, no solamente de conocerla, porque acá en Colombia también la recibimos, sino de profundizarla, ¿no? De saber a profundidad de dónde vienen las cosas, quién las estableció, cómo se establecen las ecuaciones y todo ese asunto. Entonces, pero también, por otra parte, tenía una gran ventaja con mis compañeros y era la parte práctica, que yo los veía a ellos como un poco, no sé, más tímidos, por decirlo así, frente a hacer experimentos, a tomar datos, a la parte práctica, y para mí eso era como sí, lo que a mí me gusta, en lo que yo me siento bien, lo que yo hago ya con experiencia. Entonces fue muy interesante. Pasaste más de 10 años viviendo en Alemania entre maestría y doctorado. ¿Cuál era tu pensamiento en Alemania? ¿Tenías la intención de volver o ya estabas muy acostumbrada y con un cierto confort y querías continuar tu vida en Alemania? No, la verdad es que las 2 veces que me he ido con un programa y con el programa LECOL, fueron las 2, y con vinculación con instituciones colombianas. Entonces, la idea no ha sido quedarme o buscar oportunidades en Alemania. Durante todo el tiempo siempre he pensado: "No, yo termino y vuelvo a Colombia". Entonces, sí, como que nunca estuvo en mi pensamiento más, o sea, como que siempre mi pensamiento era: "Nos devolvemos los 2", ¿no? Hoy en día mi hijo se quedó, obviamente, porque ya está en la universidad y él ya tiene como que ya creo yo que podría decir que la mayor parte de su vida la ha desarrollado en Alemania, entonces ya como que él claramente, pues, allá tiene muchas más oportunidades y él sí decide quedarse. Mientras que, sí, yo nunca tuve esa intención, siempre he querido regresar a Colombia
y promover un poco eso, o sea, que salir al exterior es una súper buena oportunidad, que aprendemos mucho, que nos abre mucho nuestro horizonte, pero también que es bueno regresar a nuestro país y apoyar en su desarrollo. Estamos con la doctora ingeniera Isabel Cristina, que hace parte de los expertos retornados del PMD en Colombia, y nos gustaría saber justamente cómo llegas a conocer el PMD, cómo te contactas con la red. Bueno, yo hago parte de una corporación, es un centro de desarrollo tecnológico, se llama la Corporación para la Investigación de la Corrosión y yo no fui la única que me fui a hacer doctorado para regresar a trabajar en la empresa. Tengo otros dos compañeros que también estuvieron en Alemania, en otras ciudades y en otras áreas, pero también en proyectos dentro de la empresa. Y una vez que regresé a la corporación, ellos me comentaron del programa y me pusieron en contacto con Mónica y ya de esa manera pues apliqué para hacer parte del programa. Nos gustaría saber en esa transferencia de conocimiento con los estudios y la experiencia en Alemania, ¿qué puedes decir tú que es eso que en verdad empezó a hacer la diferencia en tu trabajo? Yo pienso que claro, durante todos los años del doctorado, yo tuve la oportunidad de profundizar en un tema en el que no se trabaja, creo yo, acá en Colombia. O sea, específicamente en ese tema no tenemos acá en Colombia ningún área de investigación. Entonces, eso es una gran oportunidad porque ahora que regreso, pues puedo desarrollar y abrir como campo en esa área. Es específicamente una técnica de inspección no destructiva que se llama fuga de flujo magnético. Yo trabajo específicamente en el área de inspección de tuberías que transportan gas y petróleo. Esas tuberías son hechas en un material ferroso. Y esta técnica consiste en un sistema que lleva unos imanes y que permite establecer un campo cuando esos imanes se acercan suficiente a la tubería. Em, Hay estructuras que sostienen como esos sistemas magnéticos que van desplazándose por la tubería y de esa manera, mediante el análisis de señales adquiridas, yo puedo establecer dónde esa tubería tiene desgaste de la pared, que generalmente es causada por corrosión. Hoy en día nosotros sabemos que la corrosión es la mayor causa de corrosión en las tuberías, entonces digamos que es una técnica muy necesaria para inspeccionar hoy en día que las tuberías en Colombia y en gran parte de nuestra región latina tienen más o menos 20 a 25 años, que es cuando empieza a presentarse toda la problemática. Entonces, mediante estas inspecciones, nosotros vamos revisando cómo está la tubería interiormente y también exteriormente. Entonces hay varias formas de inspeccionar. Podemos inspeccionarlo de forma externa si la tubería está expuesta o también se necesitaría una inspección dentro de la tubería por medio de unos sistemas que se llaman, bueno, tienen un nombre un poco chistoso porque se llaman PICS en inglés, o sea, como marranos y ellos van por dentro de la tubería haciendo ese tipo de inspecciones cuando las tuberías están enterradas y no es fácil inspeccionarlas externamente. Entonces, pues por medio de esas inspecciones se va estableciendo dónde está la problemática y hay unas normas que van definiendo lo que hay que hacer con ese tipo de problemáticas. Y hay que cambiar la tubería, hay que repararla, cada cuánto hay que inspeccionarla de acuerdo a la gravedad del problema. Entonces, de esa manera como que se puede garantizar la integridad de esos sistemas. Qué interesante conocer a la doctora ingeniera Isabel Cristina aquí en Somos Puentes, Somos Brückenbauer. Doctora, nos gustaría preguntarle cómo ve usted el trabajo de la red de expertos retornados PMD en el país y también qué mensaje tendría para las personas que están fuera del país pero que podrían aprovechar estos tipos de programas para contribuir al desarrollo.
Sí, el programa es excelente. Digamos que la ayuda que nos ofrece, el apoyo es buenísimo porque en el momento que nosotros regresamos, pues ya lo que tú me comentabas antes, ¿no? Hemos estado ya como en un proceso de adaptación en Alemania y volvemos a Colombia, aunque sea nuestra tierra, pues necesitamos un tiempo para, sí, como para una readaptación, y sobre todo para impulsar lo que nosotros realmente hemos adquirido y tenemos la oportunidad ahora estando en Colombia de impulsarlo acá. Entonces es una ayuda muy valiosa. Y ya en cuanto a la red de expertos retornados, pues es un apoyo grandísimo. Hemos tenido la oportunidad pues de compartir con otros expertos retornados que trabajan tanto en el área que yo trabajo como también en otras áreas y es muy, muy motivante ver lo que ellos hacen, con el corazón que lo hacen. Entonces, es de verdad que es como una oportunidad muy buena para no llegar y claro, yo tengo esto, tengo estas posibilidades o puedo hacer esto, pero estoy acá solo y como que no veo por dónde. Entonces, la red es muy, muy valiosa. Las personas que todavía no están en Colombia y de pronto no la conocen, pues, claro, mi recomendación es que antes de regresar a Colombia la contacten. Yo no conocí antes de venirme a Alemania, pues las personas que todavía están allá antes de ya su regreso a Colombia, contactar la persona encargada y, y sacar provecho de esto que nos ayuda muchísimo a los expertos retornados una vez estamos en Colombia. Y de paso quisiera agradecer a Mónica, que ha sido la que nos ha apoyado y que nos ha brindado un brazo ahí para seguir adelante, no solamente pues en el aspecto económico, sino también como un apoyo, una motivación para de valorar lo que hacemos, que es muy importante. Pues doctora Isabel Cristina Pérez Blanco, ha sido un placer conocer su historia como experta retornada del PMD aquí en Somos Brückenbauer, Somos Puentes. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y me alegra mucho estar acá con ustedes y en lo que pueda colaborarle a cualquier persona que regrese con información, con lo que necesiten, con mucho gusto.